Estimados compañeros y compañeras, esta mañana desde las instalaciones de SINAPRED vamos a brindar los aspectos metodológicos de la realización del ejercicio municipal de protección de la vida en situaciones de multiamenaza. Vamos a tratar de ir poco a poco para que sea de la comprensión de todos ustedes. INIFON ha circulado un documento en el cual está los aspectos medulares de lo que aquí vamos a tratar esta mañana. Así es que tendrán la oportunidad, aparte de escucharnos, también posteriormente poder complementar estos aspectos en la guía metodológica que les está haciendo llegar INIFON. Igualmente nosotros vamos a hacerle llegar la presentación que vamos a ir utilizando como guía para la charla y otros instrumentos que les vamos a hacer llegar para que podamos tener toda la información necesaria para hacer el trabajo de esta semana, que queremos insistir es de vital importancia, dado que la idea fundamental es poder llegar a todas y cada una de las comunidades de los municipios, bajo la premisa que en cada barrio, comarca, es decir, en cada comunidad, las poblaciones están bajo la influencia de posibles amenazas que no necesariamente son las mismas en todas las comunidades, incluso de un mismo municipio. Vamos a iniciar señalando cuál es la idea que buscamos con la realización de estos ejercicios. La idea central es que podamos poder evaluar los planes de respuesta que hemos venido diseñando para enfrentar amenazas, situaciones de peligro, y al mismo tiempo valorar cómo está la capacidad de respuesta en cada barrio, en cada comunidad y el municipio en su conjunto. Recordemos que hemos venido trabajando la identificación de aquellas amenazas naturales o socionaturales que puedan afectar a la población, aquellos eventos peligrosos llamados terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, incendios forestales, etcétera, frente a los cuales hemos elaborado, de acuerdo a nuestro modelo de persona, familia y comunidad, planes de respuesta y al mismo tiempo hemos venido trabajando un esquema organizativo que desde cada hogar, desde cada familia, nos venimos articulando a nivel de comunidad, a nivel de municipio, con el apoyo de las instituciones especializadas de primera respuesta y el conjunto de instituciones que existen en un municipio para poder atender de manera oportuna, de manera eficiente, a poblaciones que se puedan ver afectadas por estos eventos con un objetivo, que es evitar daños humanos, reducir al máximo los daños humanos, evitar que las familias, que las personas que están en situación de vulnerabilidad puedan ser afectadas por estos eventos. Entonces, el objetivo fundamental del ejercicio es eso. Ahora, pudiéramos ponerle mayor precisión a ese objetivo. Entonces, de lo que se trata el ejercicio es poner en práctica los planes de respuesta familiar, comunitario, de barrios y comarcas, así como las acciones que de manera global hemos venido diseñando en cada municipio para atender las situaciones de emergencia. También es una oportunidad de ejercitar los planes contingentes en escuelas, iglesias, mercados y centros de conglomerados humanos importantes en cada municipio.
También es una buena oportunidad para ejercitar todas aquellas normas de comportamiento que hemos venido dando a conocer a través de las capacitaciones para que las personas, la familia, las comunidades sean capaces de saber cómo reaccionar ante un temblor, una inundación, un deslizamiento, un tsunami para aquellos que viven cerca de las zonas costeras. También es una oportunidad de poder comprobar la efectividad de los mecanismos de alerta, de alarma, de aviso, porque no basta que las personas sepan los peligros si no se dan cuenta de estos peligros. Para eso hemos venido identificando sirenas, sonar de campana, incluso hasta cosas sencillas como sonar un riel con el fin que podamos nosotros alertar a la población. Igualmente, es una buena oportunidad de poder activar las brigadas comunitarias en barrios, comarcas, especialmente el cómo van a actuar con las instituciones de primera respuesta para poder hacer más efectivo la atención a las familias que se puedan ver afectadas por un evento. Obviamente, el plan es bastante amplio, los planes de respuesta. Hemos tratado de que podamos enfocarlo primero hacia distintas amenazas, pero también en distintas formas, desde el comportamiento individual, familiar y comunitario, hasta los mecanismos que nos aseguren que las familias no se vean afectadas por los eventos. En estos ejercicios, entonces queremos que se haga énfasis en algunos aspectos. Los mecanismos de alerta temprana, las normas de autoprotección, todo aquello que hemos identificado que debe ser los mecanismos de aseguramiento de la población hacia sitios seguros, la forma en que se deben de trasladar, los mecanismos organizativos que debemos hacer para que las personas de manera ordenada puedan ir a sitios seguros. Pero también la atención, el acompañamiento que debemos dar a las personas, a familias que puedan verse afectadas, ya sea por una erupción volcánica, por una inundación, por un terremoto, etc. Y el otro aspecto es cómo eso se articula, insistimos, a las instituciones especializadas. Les pongo un ejemplo. Un incendio en un mercado, es cierto que tenemos los bomberos, pero es muy importante entonces que en un incendio primero preservemos la vida de las personas. Por tanto, las personas tienen que saber cómo comportarse a la hora de un incendio, pero también cómo debemos reaccionar en el mercado. Si tenemos una brigada contra incendios, cómo debemos estar organizadas para hacer que las personas, especialmente niños, ancianos, mujeres embarazadas, se les retire de las zonas de peligro y al mismo tiempo que podamos hacer un cerco para evitar el pillaje, por decir un ejemplo, pero también cómo podemos apoyar a los bomberos para que nosotros podamos tener una respuesta efectiva y al mismo tiempo garantizando de que las personas no se vean afectadas. ¿Qué esperamos? Esperamos que en este ejercicio, en primer lugar, y fíjense bien, es muy importante que las personas pongan en práctica todas esas medidas de autoprotección. Eso es fundamental. Hemos venido insistiendo que lo que queremos es crear una nueva cultura de promoción, de prevención, de preparación ante peligros, ante situaciones de emergencia. Por tanto, es importante que en el ejercicio las personas pongan en práctica todas esas medidas de autoprotección, que nos demos cuenta si las personas han captado bien los mensajes en las capacitaciones, darnos cuenta qué aspectos todavía la población
no capta, para que entonces posteriormente vayamos a reforzar esos procesos de respuesta de las personas. Por otra parte, es muy importante ver cómo vamos a actuar las autoridades locales, todo el tendido político, las instituciones, en fin, darnos cuenta que si todos estamos, como decimos en buen nicaragüense, enchufados en saber qué hacer ante una situación de emergencia. Estos ejercicios, por tanto, no pueden ser espontáneos. Tenemos que prepararlo. Tiene que haber un antes, tiene que haber un durante y tiene que haber un después. Para que haya un antes, necesitamos algunas condiciones. Por ejemplo, que tengamos un plan de respuesta. Esta es la oportunidad que en cada municipio nos pongamos las pilas en asegurar que el municipio tiene un plan actualizado multiamenaza de cara a las distintas situaciones que pueden vivir las poblaciones del municipio. No se puede hacer un ejercicio si no tenemos como referencia los puntos críticos, las poblaciones vulnerables, la gente que pueda estar sometida al impacto de una amenaza, y eso es un elemento fundamental para arrancar el ejercicio. Entonces, hemos organizado en esta diapositiva que ustedes están viendo los distintos momentos en que nosotros vamos a desarrollar de manera ordenada el ejercicio. Al lado derecho de ustedes, o al lado izquierdo más bien, vamos a ver una columna donde dice la etapa de diseño. Esa etapa, que debe comenzar inmediatamente una vez que termine esta charla, implica distintos aspectos que todos deberíamos de realizar. Ya decíamos que lo que necesitamos es el plan de respuesta y preguntarnos que si está actualizado. El Comupred debe apropiarse de ese plan y todos sus miembros deben estar claros si el plan está actualizado, que si responde a la circunstancia, al contexto actual del municipio. Al mismo tiempo, debemos de proceder a revisar las condiciones básicas organizativas del municipio. ¿Cómo estamos organizados el Comupred? ¿Cómo están trabajando las comisiones que deben existir en un Comupred? Que si todo el mundo está claro de los roles que deben de seguir, imaginándonos que vamos a entrar a una situación de emergencia. Tenemos que preguntarnos que si el puesto de mando lo tenemos suficientemente organizado, que si tenemos el plan de aviso actualizado, los mecanismos de comunicación con las comunidades, etc. Tenemos que también imaginarnos cuál es la situación que se estaría enfrentando en el ejercicio. A eso le vamos a dedicar un poquito de tiempo más adelante, porque es lo que llamamos la creación en la cabeza primero de nosotros de cuál es la situación que vamos a enfrentar para luego desarrollar todo el ejercicio. Igualmente, en esta etapa inicial debemos proponernos un plan de divulgación de la realización del ejercicio, porque tenemos que hacer un esquema que nos garantice la máxima movilización de la población, de los líderes comunitarios, de todo el tendido político, para que aseguremos que el ejercicio alcance los objetivos que esperamos. Una vez que hemos llenado esta etapa, pasamos a lo que llamaríamos a la etapa de preparación. ¿En qué consiste la etapa de preparación? En este primer momento es el Comupred en pleno, con todos sus miembros, organizado en sus comisiones, revisando los aspectos que ya mencionábamos. De esta etapa hay que pasar a la etapa de preparación, barrio por barrio, comunidad por comunidad, y para ello entonces el Comupred debe, de acuerdo a la cantidad de comunidades que tenga el municipio, crear las condiciones para que podamos trasladarnos a cada barrio para organizar el ejercicio.
se espera que esto sea trabajado, que esto sea íntimamente ligado a los líderes comunitarios. Ya en el barrio tenemos que darnos cuenta cuál ha sido el grado de capacitación que tienen las personas de ese barrio. Si manejan o no manejan las normas de comportamiento ante su principal amenaza. Por ejemplo, si es un barrio que está a la orilla de un río o de cauces, donde su principal amenaza son las inundaciones, tenemos que hacernos la pregunta que si la gente está clara de cómo va a actuar a la hora de una inundación. Si estamos hablando de comunidades comarcales que están en laderas de cerro, lo que tenemos que preguntarnos es que si la población, las familias que viven en esa comarca están claras de cómo van a actuar a la hora de un deslizamiento. El siguiente paso es que debemos de comenzar a ejercitar con esas comunidades, especialmente en aquellas que no hayan participado en los ejercicios nacionales, de primeras prácticas. Estar claro de su organización, estar claro de sus mecanismos de alerta, estar claro de que si tienen visualizado cuál sería las rutas de evacuación, etc. Y finalmente, llegar a la etapa en que organicemos el escenario de cómo se va a realizar el ejercicio. Esto nos va a tomar estos 2 momentos posiblemente entre hoy y mañana, ¿verdad? El miércoles podría ser, ¿verdad? Toda una etapa de preparación, ¿verdad? Y ya para el jueves nosotros tendríamos que estar creando las condiciones de cómo se va a realizar el ejercicio. Eso es lo que llamamos preparar el escenario. Entonces vamos a ver si se trata, por ejemplo, de ideas de inundación. Bueno, entonces vamos a hacer a la orilla de cauce, a la orilla de río, imaginándonos que se está dando una inundación y cómo las familias vulnerables tendrán que reaccionar, cómo se les habrá avisado a través del sistema de alerta, ¿verdad? Y cuáles serán las rutas que estas personas, estas familias, deberán de seguir para ponerse a la salvaguarda. Ya el viernes, el día de la realización del ejercicio, hay etapas que están claras, pues, ¿verdad? Es decir, vamos a realizar desde la activación del ejercicio, que puede ser el sonido de una sirena, el sonar de las campanas de la iglesia, el que pongan a sonar la sirena de la ambulancia, de los bomberos, etcétera. Bueno, ¿cómo es que va a despegar el ejercicio? Hemos visto que en algunos municipios disparan morteros, ¿verdad? En fin, tiene que haber la creatividad necesaria para que se sepa en qué momento está arrancando el ejercicio. Luego, cómo las familias, las comunidades ponen en práctica el plan. Ya decíamos que es importante todo ese proceso de traslado de las personas hacia sitios seguros, ¿verdad? Echar a andar la brigada debe ser parte del ejercicio, ¿verdad? Necesitamos observar si los compañeros de la brigada ponen en práctica todo lo que se les ha enseñado. Por ejemplo, el cómo brindar primeros auxilios, si estamos hablando de la brigada de primeros auxilios, de cómo van a reaccionar frente a un incendio, si estamos hablando de la brigada contra incendio, en fin, cada una de acuerdo al rol, la capacitación que ha tenido, y parte de esto debe ser la realización del ejercicio. Es importante que preveamos, ¿verdad? En la realización del ejercicio algunos aspectos de algunas instituciones que son clave a la hora de una situación de emergencia. Por ejemplo, la policía, todo lo que sería el mecanismo de seguridad ciudadana, pero también el mecanismo de regulación de tránsito. Por ejemplo, cómo los bomberos llegarían, cuál sería la ruta que deberían de ser más adecuadas para llegar a sofocar un incendio, si estamos hablando, por ejemplo, del incendio en un mercado o en una zona de una fábrica o de un barrio donde ya se sabe que la fragilidad o la vulnerabilidad es muy alta. Con todo esto, una vez concluido el ejercicio, nosotros debemos de pasar a todos los aspectos que deberíamos de realizar posterior al ejercicio. Recoger la información que ya de antemano les decimos,
debe venir desde las comunidades, desde los barrios, de manera muy responsable, muy ordenada. Vamos a utilizar el programa que hemos puesto a disposición de ustedes durante los ejercicios nacionales, que es el programa Andrés, para que pueda fluir esta información lo más rápido posible. Para esto es muy importante que en todo este ejercicio se hayan revisado los mecanismos de comunicación desde las comunidades hasta el municipio, de tal manera que en un tiempo prudencial podamos tener información sobre esto. Igual manera, recomendamos de que una vez que se ha preparado el informe, ¿verdad?, enviarlo a nivel nacional para que nosotros vayamos consolidándolo. Les vamos a hacer llegar 2 paginitas donde se han colocado 15 puntos que, aparte de la información cuantitativa, puedan hacer una especie de autoevaluación que les permita revisar cómo desarrollaron todo el proceso de preparación para ver si este proceso fue efectivo, si fue el más adecuado, de tal manera que nos vayamos preparando cada vez más de cara a situaciones de emergencia. Bien, vamos a hacer énfasis en algunos aspectos de este proceso que hemos mencionado en su conjunto. Hablábamos de la actualización del plan. Es muy importante que todos los miembros del Comupred estén claros que si el plan está actualizado. Y ahí nos referimos, por un lado, a que tengamos la información apropiada de nuestro municipio, tanto la cuantitativa que hemos pedido como SINAPRED, como la que ha pedido de manera cualitativa, INIFON, nosotros más por los fenómenos naturales e INIFON más por los fenómenos o eventos socionaturales, ¿verdad?, un poco más de orden social que puedan afectar a una población. Es muy importante que el Comupred tenga claro que en el municipio existen los mecanismos de alerta temprana y aviso frente a las principales amenazas. Esto es muy importante, es clave. De nada me sirve saber cuáles son las comunidades vulnerables si no tengo capacidad de poderles avisar de una determinada situación. Recordemos que hemos tenido situaciones en las cuales de repente una comunidad a la orilla de un río está tranquila, pero de repente allá montaña arriba estaba lloviendo y se vino una revenida. Entonces es muy importante que tengamos mecanismos de alerta temprano. No basta con que la gente conozca el peligro. Tenemos que desarrollar los mecanismos de cómo avisarle para que la gente sepa cómo actuar. Igualmente, tenemos que haber revisado que cada comunidad, que en su conjunto el municipio está preparado para sacar a aquellas familias vulnerables de los lugares de peligro hacia lugares de seguridad. Ejemplo, si estamos hablando de comunidades que están cerca de un volcán, bueno, tenemos que tener certeza por dónde vamos a sacar a la gente a la hora de una erupción volcánica. Si estamos hablando de un deslave, tenemos que tener claro cuál es la ruta que le vamos a recomendar a la gente para que proceda a moverse en caso de que ha pasado más de 6, 7 días de lluvia y que hay la alta probabilidad de un deslave. En fin, que tengamos claro todos aquellos aspectos logísticos, si hemos identificado casas solidarias, en fin, todos aquellos aspectos que componen el plan de respuesta y sobre todo las acciones que vamos a desarrollar para atender a la población. Otro elemento importante que queremos hacer énfasis es en los aspectos organizativos. Insisto en que es un momento para revisarnos como Comupred. Si tenemos claro nuestra organización, la conformación de las comisiones, el rol que debe seguir cada comisión, el papel que debe jugar cada uno de ellos, pero hay un aspecto que queremos llamar la atención. No se puede atender una emergencia si no tenemos algunos instrumentos básicos. Por ejemplo, el mapa del barrio, el mapa del municipio, tener graficadas las rutas de evacuación, tener claro dónde están en el mapa los puntos críticos,
saber dónde están las brigadas de respuesta, saber que tenemos mecanismos de comunicación. Eso es parte de los elementos organizativos básicos que debe tener un municipio para hacer una respuesta efectiva. Por otro lado, es importante entonces que el Comupred, que los compañeros del CDS, ¿verdad?, una vez que tengan claro todo esto, prepararse para ir a cada barrio, a cada comunidad, y para eso entonces hay que hacer un plan de realización del ejercicio. El secretario político municipal es el responsable que ese plan se haya elaborado y que tenga todos aquellos aspectos que garanticen, por un lado, la movilización de la población, la información de que vamos a realizar el ejercicio y todos aquellos aspectos que tiene que llevar en sí la realización del ejercicio. Quiero detenerme un poco en esto que llamamos la modelación del ejercicio. Primero, dejar claro que vamos a trabajar en todas y cada una de las comunidades del municipio, llámense barrios, llámense comarcas, es decir, vamos a trabajar en zonas urbanas y en zonas rurales. Es importante estar claro que la intención es que el ejercicio sea en respuesta a las principales amenazas de cada barrio y de cada comunidad. Por tanto, en el conjunto del municipio vamos a tener distintas situaciones, distintas amenazas, es decir, vamos a poner en práctica el concepto que hemos hablado de multiamenaza. ¿Por dónde comienza esto de diseñar el ejercicio? Bueno, elaborando la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis del evento? ¿Qué es lo que nosotros estamos imaginando que es el evento? ¿Es un terremoto? Bueno, si es un terremoto, inmediatamente nos viene a la cabeza todos aquellos barrios vulnerables con casas muy frágiles que van a poder caerse por efecto de un terremoto. Si hablamos de un incendio, bueno, pues, ¿cuál va a ser el efecto de ese incendio? Ya sea en un barrio o ya sea en un mercado, en un centro comercial, etc. Si nos estamos imaginando que es un deslave, bueno, pues, ¿cuáles son aquellas familias que están expuestas a esta situación y cuál podría ser el impacto de ese fenómeno, ¿verdad?, para cómo se va a expresar en esa familia? Entonces, esto es bien importante, porque esto va a permitir un diálogo con las comunidades hablando de esa amenaza, hablando de ese problema. Esto nos va a llevar, entonces, a que en cada situación, en cada comunidad, seleccionemos una parte del barrio, una parte de la comunidad. Por ejemplo, si estamos hablando de inundaciones, bueno, vamos a hacer el ejercicio próximo al río o próximo al cauce, ¿verdad?, que es donde esperaríamos ver casas inundadas, casas afectadas por esa inundación. Hay que pensar que en estos ejercicios, ¿verdad?, no solamente donde vivimos, que serían los barrios y las comarcas, también los colegios, las iglesias, ¿verdad?, los mercados. Entonces, es muy importante que hagamos énfasis en cada barrio, en cada comunidad, de aquellos puntos críticos. Nosotros, como municipio, podemos tener ideas de cuáles son los puntos críticos en general, pero al llegar al barrio, también cada barrio tiene un lugar que es el más crítico. Por eso le mencionaba, de repente vamos a imaginarnos que estamos hablando de un barrio que se llama Arlenciú, que en general el barrio está cerca de un cauce, pero bueno, el barrio en general está cerca de un cauce, pero lo más seguro que hay unas 20, 30, 40 casas que están a la orillita del cauce y que para ese barrio, esas son las familias que están en una situación más crítica, más vulnerable. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de la dinámica, nos estamos refiriendo a cómo los vamos a alertar, a cómo vamos a hacer que la gente comience a poner en práctica sus medidas de protección, en cómo vamos a salir ordenados si se les va a trasladar a un sitio seguro. En fin, toda esa dinámica. Si vamos a hablar de un incendio, bueno, pues vamos a imaginarnos, vamos a elaborar, ¿verdad?, en el escenario que estamos hablando, algunos materiales que vamos a quemar, pero
hay que tomar en consideración que lo fundamental no es la quema de ese material. Lo fundamental es que las personas pongan en práctica las medidas de autoprotección, la reacción que tiene que haber en el barrio, en la comunidad, en el mercado, lo que sea, frente a esa situación, la llegada de las instituciones de primera respuesta y cómo se articula. Debemos imaginarnos también en el diseño del ejercicio la secuencia. ¿Qué va primero? La alarma. ¿Qué va después? Que las familias ordenadamente ponen en práctica todas las medidas de autoprotección. ¿Qué sigue después? Que si llegan los bomberos, que si sale la brigada de primera respuesta. En fin, es muy importante. Por eso en esta etapa es importante que nos imaginemos cómo en el barrio tendrán que haber roles. ¿Quién es el que suena la sirena? ¿Quién es el que se va a poner al frente de la gente a la hora del traslado? ¿Quién es el que va a activar la brigada? Compañero, esto nos permite poner a prueba la organización del barrio, la organización del municipio, los mecanismos de comunicación, cómo el líder comunitario llama inmediatamente al Comupred, ¿verdad?, o al puesto de mando, informando que acaba de haber, ¿verdad?, que el río creció, que se produjo una inundación, que tenemos 20 casas anegadas, ¿verdad? Ese mecanismo de comunicación es parte del ejercicio. No debemos ver la actuación de cada barrio de manera aislada. Tenemos que ver cómo eso se articula desde la casa, desde la comunidad, pasando por el puesto de mando hasta la activación del Comupred y luego todo el mecanismo de respuesta que en primer lugar es comunitario y posteriormente desde el nivel de municipio. Bien, ya decíamos que este ejercicio no hay que hacerlo clandestino. Una vez que tengamos la idea de cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer. ¿Cuál es la mejor forma? La visita casa a casa. Pero también podemos utilizar perifoneo, hacer asamblea en cada barrio. Los que tengan capacidad, utilicen volante. Los que tengan radio, hagan los anuncios por la radio. Los que tengan canal, utilicen el canal. Lo importante es que todo el municipio se ponga de cara a un proceso de preparación durante esta semana que culmina el día del ejercicio. Dame la siguiente. Luego pasaríamos del Comupred al barrio, a la etapa de preparación, y la misma lógica que decíamos que debe pensarse a nivel de todo el municipio, hay que llegar al barrio, hay que hablar con los líderes del barrio, de la comarca, hay que tener claros con ellos la identificación de la amenaza más importante que consideran ellos para esa población. Puede ocurrir que en el barrio también haya más de una amenaza, pues con mucha más razón, ese barrio implicaría que tiene mayor vulnerabilidad y habría que decidir cómo se trabaja escenario combinando las distintas amenazas que afectan al barrio. Entonces, igual en el barrio, ¿verdad? Identificamos cómo vamos a hacer el ejercicio, cuál va a ser la hipótesis, ¿verdad?, dónde lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y de eso para cada barrio debería surgir un plancito de realización del ejercicio hasta que lleguemos al día viernes. Es importante que nos demos cuenta el nivel de organización del barrio. Esto es importantísimo, compañeros. Nosotros debemos de tratar que este ejercicio fortalezca la organización del barrio. Aquellos barrios que están pobremente organizados, tratemos de que se organicen. Aquellos que están bien organizados, hagamos que esa organización funcione para fortalecer su comunicación con todos los miembros de la comunidad, de tal manera que no podemos salir de este ejercicio sin que no hayamos avanzado en el fortalecimiento de la capacidad organizativa de cada barrio. Pero otro aspecto es, la gente comprende qué va a hacer a la hora de una emergencia, especialmente la emergencia que afecta a ese barrio. Entonces ahí es donde llegamos al punto que debemos darnos cuenta si la gente sabría qué hacer en ese barrio
Si la amenaza mayor es un terremoto, ¿cómo va a actuar? En ese barrio, si la amenaza mayor es una inundación, ¿cómo va a actuar? A eso es lo que estamos llamando, que actualicemos con la gente las normas de autoprotección. Compañeros y compañeras, nosotros hemos venido desde hace más de 3 años hablando de estas normas de autoprotección en todas las capacitaciones. Hemos hablado de qué hacer a la hora del invierno, qué hacer a la hora de un terremoto, qué hacer a la hora de un tsunami. Este es el momento de darnos cuenta si hemos llegado a la familia, a toda la gente de la comunidad y sobre todo que nos demos cuenta si la gente ha captado los mensajes. Si no los ha captado, es importante que hagamos una actualización de estas normas, porque de nada serviría que la gente haga cualquier cosa. De lo que se trata es que la gente actúe de tal forma que se proteja de los efectos de una amenaza. La siguiente. Sugerimos que se hagan ejercicios parciales, especialmente si ya sabemos que existen algunos barrios que no han participado en los ejercicios nacionales. Tenemos que irnos asegurando que todos y cada uno de los barrios sean parte de este ejercicio. En los mercados, estamos claros que cuando hemos hecho ejercicio no se moviliza todo el mercado. Bueno, es una oportunidad que para aquellos segmentos del mercado que no participan, hagamos ejercicios parciales. Esto es muy importante. En los colegios, el director puede darse cuenta, ¿verdad?, que no todos los muchachos lo hacen con la misma seriedad el ejercicio. Pues de repente, antes de llegar al día del ejercicio, hacerlo por algunas secciones, ¿verdad?, por algunos grupos. Entonces, esto nos va a ir permitiendo que la gente se vaya informando, pero al mismo tiempo poniendo en práctica las normas de autoprotección. Hemos dicho también, ¿verdad?, que es importante en esta etapa, ¿verdad?, de preparación que contemos con equipos de evaluación. Fíjense bien, nosotros tenemos que comenzar a incorporar en lo que hacemos mecanismos que nos permitan decir o saber si lo que estamos haciendo es lo que nos propusimos hacer. Darnos cuenta que si lo que hacemos realmente es efectivo. Darnos cuenta que si lo que hacemos lo pudimos haber hecho de manera más eficiente, es decir, con menos recursos, con menos tiempo, sencillamente a partir de la revisión de lo que hacemos. Es importante que desde el Comupred se propongan tener algunos equipos de evaluación que se trasladen el día del ejercicio para ver cómo se realizó. Yo les sugiero, ahora que todo el mundo tiene celular, que filmemos, que hablemos con algunas personas que participaron en el ejercicio para conocer sus opiniones. Esto nos va a permitir irnos dando cuenta que si nos falta más capacitación, si nos falta mejor organización, si nos falta que la gente comprenda más los mecanismos de autoprotección, si nos falta más articulación entre las instituciones y la comunidad, en fin, de muchas cosas que por no evaluarlas quizás no las hemos venido mejorando y es el momento oportuno también para que todos lo hagamos. Luego, ya para irnos preparando al ejercicio, hay que ir al barrio, ¿verdad?, a organizar el escenario. Ya decíamos que el escenario significa el lugar donde en la realidad se puede producir una amenaza. El escenario significa las familias que tienen niveles de vulnerabilidad que ya identificamos, pero también el escenario debe tener mecanismos de respuesta. Ustedes se preguntarán, pero ¿en la comunidad hay mecanismos de respuesta? Claro que sí. Inclusive hay recursos que a veces no hemos movilizado. Por ejemplo, en un barrio de una zona urbana, alguien tendrá, aunque sea una bicicleta, alguien tendrá un carretón, alguien tendrá un carro, con los cuales a la hora de que hay que movilizar familias, deberíamos echar mano, pero para ello tenemos que habernos articulado con la gente, haberlo hecho partícipe del ejercicio.
Cuando decimos construir escenarios, tenemos que partir de la idea de recursos propios de la comunidad, de capacidades propias de la comunidad. ¿Por qué? Porque a la hora de una emergencia así va a ocurrir. ¿Qué queremos decir? No es cierto que la ambulancia va a ser la primera que va a llegar al barrio. No es cierto que el cuerpo de bomberos va a ser el primero que va a llegar al barrio. Los primeros que van a actuar en el barrio es la misma población del barrio. Y eso es lo que tenemos que tener aceitadito. Alguien tendrá un mecate para poder auxiliar a otro que se resbaló, ¿verdad? Por decirle un ejemplo, a la orilla del río. Alguien tendrá almacenada agua, que será lo primero que vamos a utilizar para apagar un incendio. Todos esos aspectos tenemos que tenerlos identificados para poder avanzar en la realización del ejercicio. Por ello, hay que pensar de que organizar el escenario requiere cierta logística, ¿verdad? Pero, insistimos, esos recursos tienen que ser dados por la misma comunidad. Tienen que ser aportados en el contexto mismo del barrio y la comunidad para que podamos llevarlo a la práctica y poder avanzar en los mecanismos de respuesta. La siguiente. Ya el ejercicio, creo que en eso ya tenemos la película un poquito más clara, ¿verdad? Entonces, habrá una forma en que el ejercicio arranque, ¿verdad? Queremos decirle que estos ejercicios desde el nivel nacional no les estamos poniendo una hora específica. Lo tiene que decidir el Comupred, ¿verdad? A qué hora va a ser el ejercicio en su municipio, tomando en cuenta que tiene que movilizar a todos los barrios, a todas las comunidades. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que el día jueves, a más tardar a las 5 de la tarde, nos hagan saber a qué hora van a realizar en cada municipio el ejercicio para poderles dar seguimiento desde aquí y también para estar listos para recepcionar las informaciones de acuerdo a lo que mencionábamos sobre los mecanismos de información. Una vez que se activa el ejercicio, vendrá la puesta en práctica de los mecanismos comunitarios, primero los mecanismos de autoprotección. La gente, si es una situación muy crítica la que se está planteando, habrá que salir, ¿verdad?, hacia sitios seguros. Ahí pasará por todo el aspecto de la evacuación, en fin. Pero también debemos echar a andar la brigada. Esto es muy importante. Hemos venido capacitando brigadas a nivel nacional. Recientemente hicimos un segundo ciclo de preparación. Este es el momento de llevarlos a la práctica, ¿verdad? Esto es muy importante. En los colegios es muy importante que las brigadas se pongan a funcionar. Recordemos que todos estos muchachos en el futuro van a ser parte de una institución, de su comunidad, y es importante que vayamos ejercitando cada vez más el funcionamiento de los ejercicios en los colegios con el funcionamiento de los ejercicios en las comunidades. Luego vendrá la actuación de primera respuesta, es decir, llegarán los bomberos, llegará la policía, llegará el MINSA, es decir, y después viene la pregunta, ¿cómo se articulan brigadas de primeros para asegurar que todo ocurra con seguridad ciudadana? En fin, todo este proceso nosotros tenemos que seguirlo ensayando. Y luego hay una etapa que quisiéramos llamar la atención, que es la siguiente. Nosotros hemos hecho los ejercicios de hacer la alarma, de hacer el proceso de traslado hacia los sitios seguros, pero ahora queremos llamarle la atención que es muy importante el regreso, de lo que llamaríamos el regreso a la normalidad. Por ejemplo, si se ha hecho el traslado de familia a un sitio seguro porque se inundó el barrio, bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? Tenemos que darnos cuenta que una inundación puede haber afectado los cimientos de las casas, haber dejado flojas algunas paredes. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que antes de que las familias ingresen a sus hogares, que aprendamos a hacer una revisión rápida, aunque sea, de que si esas familias no van a estar en peligro. Por ejemplo, hay familias que viven y tienen a veces en el patio una tapia alta
¿Qué pasa? En esto de las inundaciones muchas veces se socavan los soportes de estas paredes. Entonces es muy importante que parte del ejercicio es que vayamos organizando el cómo revisar mínimamente estas situaciones. Entonces vamos a darle importancia a esto que le llamamos el regreso a la normalidad. Dame la siguiente. Mariano. Bueno, ya con esto estaríamos, digamos, cerrando la etapa de ejecución y luego vendría toda la etapa posterior al ejercicio que tiene que ver con los mecanismos de información. Queremos insistir que tiene que venir la información desde el barrio, que se haya utilizado los mecanismos de comunicación naturales del municipio para que luego sinteticemos esta información, utilizamos a Andrés y a través de Andrés hacerla llegar a nivel nacional. Entonces, esta etapa es muy importante que nosotros podamos seguir avanzando en que podamos evaluar también, dame la siguiente, que podamos evaluar cómo hicimos el ejercicio, cómo se realizaron las normas de autoprotección, ¿verdad? Que si los compañeros de la brigada aplicaron las técnicas de manera apropiada. Al menos tenemos que darnos una idea de cómo estamos avanzando en esto para poder avanzar sobre todos estos aspectos. Dame la siguiente. Una vez que tengamos toda la información desde las comunidades, hay que procesarla, hay que sintetizarla, hay que enviarla a través de Andrés hacia el nivel nacional. Nosotros en esta semana nos vamos a poner de acuerdo con los compañeros de INIFON para hacer una actualización del manejo de Andrés. Queremos insistir que Andrés no es un programa complicado. Lo que hemos tenido problema es que en algunos momentos hemos capacitado a Juan y el día del ejercicio es Pedro el que comienza a meter la información y quizás Pedro no tuvo el entrenamiento de cómo manejar a Andrés. Queremos pedirles, compañeros, vamos a hacer esta actualización del manejo a Andrés, pero queremos pedirle a todos ustedes, miembros de los Comupred, que se tome la decisión de crear un equipo de manejo de información, unas 3 personas, para que el día que hagamos la actualización, estas 3 personas queden claras de cómo manejar a Andrés. De tal manera que sea Juan, Pedro e Iván, ¿verdad? Si no está Juan, pues que esté Iván. Si no está Iván, pues que esté Pedro. Pero que los 3 sepan cómo manejarlo. Queremos decirles, compañeros, que el sistema se ha hecho de manera sencilla para no enredarlo. Hay aspectos que vendrán vía Ministerio de Salud. Andrés tiene unos acápites propios del Ministerio de Salud. Hay otros aspectos que vienen de manera particular por el MINED, y ahí con los compañeros del MINED se ha venido haciendo esas capacitaciones, igual que con los del MINSA, de tal manera que es el resto de informaciones, sobre todo las informaciones comunitarias, las que ustedes estarían trasladando a través del sistema Andrés. Nos vamos a poner de acuerdo con INIFON qué día vamos a hacer la capacitación, más bien sería la actualización del manejo de esto. Pero yo insisto que lo fundamental es que quien sea capacitado sea el que el día del ejercicio meta la información. Finalmente queremos sugerirles, ¿verdad?, que como todo esto lo que queremos es saber cómo estamos. Es importante que una vez concluida el ejercicio, el Comupred en pleno, con los miembros de los CLS, y si fuera posible con algunos líderes comunitarios, hagan una evaluación de cómo fue el ejercicio. No basta con saber los resultados. Hay que preguntarse, por ejemplo, si conseguimos movilizar a la gente, preguntarnos cuál fue el éxito que nos permitió movilizar a la gente. Pero al revés, si no conseguimos movilizarnos, preguntarnos qué fue lo que hizo que la gente no se movilizara. Si, por ejemplo, nosotros vemos que todavía
la gente no pone en práctica las medidas de autoprotección, preguntarnos qué otro tipo de capacitación tendríamos que desarrollar para que la gente las comprenda, ¿verdad? O incluso preguntarnos, de repente el problema es la rotación de los capacitadores, de repente es que no se están haciendo de manera apropiada las multiplicaciones de los talleres que nosotros hacemos. Tenemos, compañeros y compañeras, que encontrar respuesta producto del ejercicio que realicemos en esta semana. Entonces, por eso, la evaluación nos debe arrojar cuáles son las debilidades que nos da a conocer el ejercicio, ya sea de conocimiento, de práctica, ¿verdad? Darnos cuenta qué más lo que tenemos que hacer, eso es lo importante. Por eso, nosotros vamos a recibir la información de manera escalonada. Primero, la cuantitativa por Andrés, y luego nos gustaría que con un cuestionario que les vamos a mandar, más que cuestionario, 15 temas que les vamos a mandar, ustedes discutan muchos aspectos del ejercicio que nos puedan servir para mejorar los procesos de preparación. A eso es lo que llamaríamos el informe final. Ahora, quiero hacer una advertencia. Hemos mandado esos 15 temas. Se los hemos mandado con algunas ideas de valoraciones. Por decir un ejemplo, les decimos que si ustedes creen que fue buena, mala, regular, aceptable, la divulgación que hicieran. Pero queremos decirles que no nos interesa que nos hagan el checklist. Lo que nos interesa es que ustedes discutan sobre los mecanismos de comunicación que desarrollaron, por qué consideran que fue bueno, que fue malo, que fue apropiado, que no fue apropiado, porque eso es lo que nos va a ir dando pautas para decir cómo podemos hacer mejor las cosas. Recordemos que no solamente es lo que nosotros queremos hacer, debemos de preguntarnos si la comunidad, las personas, la familia captaron nuestro mensaje. ¿Por qué no lo captaron? Entonces tenemos que valorar lo que nosotros hacemos de divulgación, no solo que si lo hicimos, eso es lo mínimo que habría que pensar. La pregunta es que si le llegó a la gente, si lo comprendió, dónde estuvo el problema de por qué no lo puso en práctica. Entonces ya eso es más que decir solamente, es más que hacer un checklist. Nada nos dirían que nos manden el checklist. No me dice nada que me digan que la divulgación que hicieron fue buena. ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que nos interesa. Y luego, dame la siguiente. Ya finalmente, dame la siguiente, ya de esto hablamos. Nosotros creemos que la riqueza del ejercicio no se debe quedar con nosotros. Hay que devolvérselo a las comunidades. La siguiente semana, para nosotros, sería importante que ustedes como Comupred regresen a los barrios, a las comunidades, discutan con ellos cuáles fueron las fortalezas que se observaron, las debilidades que se observaron, que junto con ellos se pongan a pensar de qué manera, de manera sistemática, se sigue este proceso de preparación comunidad por comunidad. Preguntarnos con la gente del barrio por qué hubo buena o mala movilización. Preguntarnos dónde estuvo la dificultad, que si fue en la convocatoria, que si fue muy contra el cacho, porque al final recordemos que este es un ejercicio que se monta sobre una idea. Se supone que permanentemente, desde los CLS, desde los gabinetes de la familia, comunidad y vida, nosotros estamos en permanente contacto con la familia. De tal manera que tenemos que identificar cuáles son los aspectos o aquellos aspectos que debemos de mejorar para ir avanzando. Nosotros vamos a quedar por aquí, ¿verdad? Queremos decirle que como experiencia de lo que hemos observado de los anteriores, les recomendamos que hagan mucho énfasis en ese eslabón. Nos referimos líderes comunitarios con la familia,
Mecanismos de comunicación, visita casa a casa, conversación con la familia, combinar distintos mecanismos de comunicación en el municipio para garantizar la mayor movilización. Queremos transmitirle también que es una buena oportunidad para que desde el Comupred planeemos cómo incorporar nuevos actores, pastores religiosos, sector privado. Y cuando decimos sector privado, distintas expresiones, productores, comerciantes, gente que son dueños de negocios, que sabemos que tienen bastante afluencia de personas. Tenemos que involucrar a los gerentes de los bancos, a los gerentes de los supermercados, a los gerentes de aquellos tiendas de abarrotes donde llega mucha gente. Recordemos que puede ocurrir una situación que esperemos en Dios que nunca se dé, pero que tenemos que estar preparados. Entonces es muy importante que no lo hagamos solo desde las instituciones de gobierno y dentro de las instituciones de gobierno. Es importante que desde el Comupred convoquen a los dirigentes sindicales. Es muy importante que los dirigentes sindicales se involucren con los trabajadores, en el MINSA, en el MINED, pero también en las instituciones de gobierno, también en las instituciones privadas, porque al final de lo que estamos hablando es de la seguridad de las personas. Entonces, esta es una tarea que de lo que se trata es ir creando en la gente cada vez más conciencia de los problemas que tienen, pero también de la capacidad organizativa que venimos desarrollando y la capacidad de respuesta que venimos también trabajando desde hace muchos años. Nosotros dejaríamos por aquí, estaríamos abiertos a comentarios, sugerencias, preguntas.